De acuerdo a lo revisado en las pláticas anteriores, es evidente que es necesario hacer una vigilancia correcta de los mecanismos de resistencia mostrados y que son de vigilancia prioritaria para la OMS. Sin embargo, por las limitaciones que suelen tener los métodos automatizados, a veces son necesarias pruebas de tamizaje en el laboratorio. En esta presentación, el objetivo será mostrar los pasos para la corroboración de sospecha de fenotipos de resistencia obtenidos a partir de equipos automatizados o que no pueden ser obtenidos a partir de ellos para la optimización del tratamiento antimicrobiano, así como la vigilancia epidemiológica. Para lograr este objetivo, revisaremos las pruebas de tamizaje para resistencia a glicopéptidos, resistencia a macrólidos, lincosamidas y streptograminas, resistencia a carbapenémicos y resistencia a polimixinas, en específico la colistina. Comencemos revisando las pruebas de tamizaje para resistencia a glicopéptidos. En especial nos estamos refiriendo a vancomicina y teicoplanina. En este caso es una carrera entre tamaño y el mecanismo de acción. Los glicopéptidos son moléculas tan grandes que no permiten una correcta difusión en los medios de cultivo o su completa solubilización en los medios líquidos. Además, existen subpoblaciones resistentes que requieren largos periodos de incubación para poder desarrollarse, es decir, una incubación de hasta 48 horas, lo cual no es posible en los métodos automatizados y esto limita algunos resultados obtenidos a partir de ellos. La prueba de resistencia a vancomicina y teicoplanina es de especial utilidad en enterococos y estafilococos. En el caso de enterococo, es fácilmente detectable por métodos automatizados y difusión en disco, mientras que para estafilococos presentan algunos retos para su detección por métodos automatizados, así como difusión en disco. Normalmente las metodologías estándar contra los métodos automatizados suelen presentar variaciones. En este caso, tomando la concentración mínima inhibitoria por método estándar como la concentración real, vamos a tener que la tendencia de algunos métodos automatizados como Vitek y Sensititre es disminuir la concentración mínima inhibitoria, es decir, dar falsos resistentes, mientras que para otros métodos como Microscan, Phoenix y tiras epsilométricas la tendencia es aumentar la concentración mínima inhibitoria, es decir, dar falsos sensibles. Aunque se presenta este fenómeno, los métodos automatizados dan buenos resultados tanto para enterococos como estafilococos. En el caso de enterococos, los métodos automatizados y la difusión en disco detectan correctamente la resistencia a glicopéptidos, pudiéndose distinguir tres principales fenotipos. El primer fenotipo asociado al gen con el mismo nombre es el VAN-A, donde detectaremos resistencia a vancomicina y resistencia a teicoplanina. El segundo fenotipo es el VAN-B, donde detectaremos resistencia a vancomicina, pero sensibilidad a teicoplanina. La resistencia a vancomicina se puede ver como una sensibilidad intermedia o resistente. Y por último, el fenotipo VAN-C nos va a dar resistencia a vancomicina, sensibilidad a teicoplanina, aunque esta resistencia puede expresarse como una sensibilidad intermedia o incluso se puede ver como susceptible. Sin embargo, la cepa contiene el gen VAN-C. Según el caso, en el caso de que encontremos un fenotipo VAN-A con un gen asociado VAN-A, deberemos reportar vancomicina resistente y teicoplanina resistente. En caso de que la cepa tenga el fenotipo y el gen VAN-B, deberemos reportar vancomicina resistente, teicoplanina sensible, sin importar que durante el antibiograma haya resultado intermedia la vancomicina. En caso de VAN-C, ya sea que tengamos un resultado sensible o intermedio, se deberá reportar vancomicina resistente, teicoplanina sensible. Pero enterococo puede hacer trampa. Existen aislamientos que pueden presentar la forma constitutiva del gen VAN-B, dando un alto nivel de resistencia a vancomicina y teicoplanina simulando el fenotipo VAN-A por una mutación en el gen VAN-SB. Además, existen aislamientos que ya han sido encontrados en México y reportados desde 2015 con un fenotipo
y gen BAM-B, es decir, vancomicina resistente teicoplanina sensible, pero que además portan el gen BAN-A, dando como resultado el fallo en la terapia con teicoplanina. Este fenotipo se denomina BAM-B-BAN-A. Con estafilococos y resistencia a vancomicina se complica un poco más la situación. Vamos a dividir esta tabla entre los fenotipos que tenemos y qué tan fácil es distinguirlos. Empezaremos con los más fáciles de detectar, que es los Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina. Son aquellos que tienen concentraciones mínimas inhibitorias de 16 o mayor o igual a 32 microgramos por mililitro. Estos son fáciles de detectar tanto por concentración mínima inhibitoria como difusión en disco. Y los métodos automatizados no suelen presentar problemas con la detección de este fenotipo. En cuanto a los Staphylococcus aureus vancomicino intermedio, que son aquellos que tienen concentraciones mínimas inhibitorias de 4 y 8, clasificándolos como intermedio, se pueden detectar con concentración mínima inhibitoria, pero en este caso ya no es posible detectarlos con difusión en disco. Los métodos automatizados también suelen detectar correctamente los estafilococos tipo VISA. Y por último tenemos los indistinguibles, que es el estafilococo aureus intermedio a vancomicina heteroresistente y el Staphylococcus aureus sensible a vancomicina. En ambos casos veremos que la concentración mínima inhibitoria es menor o igual a 2 microgramos por mililitro, clasificándolos como sensibles. Y por lo tanto no es posible detectarlo por concentración mínima inhibitoria esta diferencia. En el caso de las cepas denominadas heterovisa, son en aquellas donde entre 1 por 10 a las 6 bacterias o células presentes en la suspensión van a presentar resistencia. Y para poder detectar esa bacteria entre 1 por 10 a las 6 del resto de la suspensión, es necesario hacer una incubación prolongada para que se pueda desarrollar correctamente, lo cual es una limitación para los métodos automatizados. Para poder detectar, en el caso de estafilococos, estas resistencias a glucopéptidos, es decir, el fenotipo GISA o heterogisa, podemos ocupar el método de predifusión de discos de vancomicina y teicoplanina para detección o confirmación de estas cepas, es decir, Staphylococcus aureus intermedio a glucopéptidos y Staphylococcus aureus intermedio a glucopéptidos, pero de forma heterogénea. En esta metodología lo primero que deberemos hacer es identificar nuestras placas de agar Müller-Hinton en las que desarrollaremos la metodología. Emplearemos una placa para vancomicina y una placa para teicoplanina. Con la ayuda de unas pinzas limpias o con un aplicador de discos, colocaremos un disco de vancomicina en el centro de la placa y un disco de teicoplanina en el resto de la placa, cada una en su placa correspondiente.
Una vez colocados los discos, llevaremos a incubar las placas. La incubación será durante 2 horas a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados con la placa invertida como se suelen incubar de forma habitual. Una vez pasado este tiempo y usando alguna superficie suave, golpearemos de forma firme pero fuerte la placa de tal forma que podamos despegar el disco del medio de cultivo. El operador deberá practicar esta metodología para evitar dar un golpe tan fuerte que quiebre la placa de plástico. En algunos casos el disco puede quedar tan adherido que sea necesario más golpes. El retirar el disco también se puede hacer con una pinza sencilla estéril. Una vez que se han retirado los discos a través del golpe o con una pinza, se mantienen las placas a temperatura ambiente durante 24 horas hasta el momento de su uso. Una vez que han pasado las 24 horas, prepararemos una suspensión al punto 5 de McFarland con las cepas que van a ser evaluadas por el método de predifusión. Usando hisopos diferentes para cada uno de los antimicrobianos, inocularemos por completo cada una de las placas de forma masiva. Para ello deberemos humedecer perfectamente el hisopo en la suspensión bacteriana preparada al punto 5 de McFarland. Eliminaremos el exceso de suspensión apretando el hisopo contra las paredes del tubo y haremos la inoculación de forma masiva en la placa. Comenzaremos en una dirección desde arriba hasta abajo, manteniendo una estría bastante cerrada para evitar dejar espacio sin inocular. Giraremos 60 grados y repetiremos el proceso. Y repetiremos una vez más. Finalmente, el hisopo se girará alrededor de la placa para asegurar la inoculación completa. Repetiremos para teicoplanina. Es importante que para cada uno de los antimicrobianos se ocupe un hisopo diferente, de tal forma que no regresemos el antibiótico a la suspensión bacteriana y eso nos puede afectar el resultado del segundo antibiótico. Si observan cuidadosamente en la placa verán el lugar donde estuvo en su momento el disco de teicoplanina. Repetiremos el proceso con el resto de las cepas a evaluar así como las cepas control y llevaremos a incubar los microorganismos.
Las placas deberán incubarse 24 horas a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados con la placa invertida para detectar Staphylococcus aureus resistente a glicopéptidos, así como Staphylococcus aureus intermedios a glicopéptidos. Además, deberemos incubar 24 horas extra a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados con la placa invertida para la detección de Staphylococcus aureus intermedio a glicopéptidos de forma heterogénea. Pasado el tiempo de incubación, tendríamos las primeras dos placas que vemos en pantalla del lado izquierdo. La primera, que sería vancomicina o teicoplanina sensible, la podemos identificar porque el halo que se formará es mayor a 20 milímetros. En ese caso clasificaremos al estafilococo como sensible a glicopéptidos después de 24 horas. Después de 24 horas también podemos tener la segunda imagen, que es vancomicina o teicoplanina resistente, y esto nos clasificaría o nos daría un tamizaje positivo a Staphylococcus aureus resistente a glicopéptidos o Staphylococcus aureus intermedio a glicopéptidos después de 24 horas. Aún así, hayamos tenido el primer resultado, que sería vancomicina o teicoplanina sensible, deberemos incubar 24 horas extra y revisar nuevamente. Sería el resultado que vemos en la tercera imagen del lado derecho, donde ahora aparecen colonias intrahalo, y esas nuevas colonias hacen un halo menor a los 20 milímetros. En ese caso, que ya han pasado 48 horas, estamos detectando una cepa heteroresistente, en este caso una heterogisa. Se deberán reevaluar las colonias internas que han aparecido en el halo y se esperaría que se vuelva a repetir el fenómeno. De esta forma clasificaríamos esta cepa como heteroresistente. Para el control de procesos se emplean Staphylococcus aureus susceptibles y resistentes a vancomicina. Para mayor información, consultar la guía para vigilancia por laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos del INDRE. Ahora pasemos con la prueba de tamizaje para resistencia a macrólidos, lincosamidas y streptograminas B. Tenemos un amplio listado de los antimicrobianos que caen en estas clases. Y aunque los métodos automatizados suelen detectar perfectamente las resistencias constitutivas e inducibles a estos antimicrobianos, nuevamente tendremos que hacer énfasis en poblaciones heterogéneas. Existen casos donde sus poblaciones resistentes requieren largos periodos de incubación para poder desarrollarse, hasta 48 horas, los cuales escaparían a los métodos automatizados. Por esta razón, una prueba de tamizaje que tenemos es el método de la prueba D o D-test. Para ella, prepararemos una suspensión al punto 5 de McFarland con la cepa problema. Al igual que lo vimos en el caso anterior, impregnaremos un hisopo con la suspensión e inocularemos la placa en las tres direcciones y dando vueltas a la placa finalmente. Después colocaremos los discos de clindamicina y eritromicina a una distancia entre 1.5 centímetros y 2.6 centímetros. Esto lo podemos hacer usando una plantilla como la que ven en pantalla como base, o marcando la distancia con una regla. Los discos deberán ser de clindamicina de 2 microgramos y eritromicina de 15 microgramos. Las placas se deberán incubar entre 16 y 18 horas a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados con la placa invertida para detección de resistencia. Después se deberán incubar 24 horas extras a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados con la placa invertida para detección de poblaciones heteroresistentes. En cuanto a los resultados, tenemos una gran variedad
de resultados posibles. En el primero sería donde eritromicina y clindamicina son sensibles en ambos casos. En este caso la cepa se clasificaría como sensible porque no tiene genes de resistencia para macrólidos, lincosaminas y streptograminas B. Después, yendo de izquierda a derecha, el segundo caso que tenemos es donde eritromicina da resistente o intermedio y clindamicina resistente o intermedio. En este caso, es una resistencia constitutiva a macrólidos, lincosamidas y streptograminas B, conocido como CMLSB. El tercer caso, tenemos resistencia a eritromicina, pero aparentemente clindamicina por el tamaño de halo es sensible, pero da una prueba positiva a la D, es decir, se forma ese antagonismo que forma una letra D en clindamicina. En ese caso estamos hablando de una resistencia inducible a macrólidos, lincosamidas y streptograminas B. Este mismo fenómeno se puede repetir de una forma un poco más confusa cuando eritromicina es resistente, pero clindamicina forma esa D, sin embargo dentro de la D también vemos crecimiento de colonias. A este se le llama como una D nubosa o borrosa. El siguiente caso es donde eritromicina da resistente y clindamicina da sensible con una prueba D negativa. En este caso hablamos de un fenotipo MSB, que es resistencia a macrólidos y streptograminas B. Y por último tenemos el caso donde eritromicina es sensible y clindamicina es resistente. En este caso el fenotipo es L, es decir, resistencia únicamente a lincosamidas. En pantalla también podemos ver los genes responsables de estos fenotipos de resistencia, los más frecuentes, y veremos que en el caso de MLSB constitutivo o inducible, los genes más reportados son el ERMA, ERMB, ERMC, ERMT y MPHC. La resistencia es tan extrema que nos puede ocultar otros genes, por ejemplo el que produce el fenotipo MSB, que es el MSRA, y el que produce el fenotipo L, que es el LNUA. En México hemos detectado cepas que contienen más de 4 genes que producen esta resistencia. Es decir, hemos encontrado cepas que tienen ERMC junto con ERMB, MSRA y LNUA. En el caso de que nos dé algún fenotipo donde hay sensibilidad, es decir, una resistencia inducible, o el fenotipo MSB o L, es necesario vigilar a las 24 horas extra el crecimiento intrahalo. En caso de que se presenten colonias dentro del halo, se deberán resembrar estas poblaciones heteroresistentes y repetir la prueba. Generalmente el fenotipo suele cambiar si teníamos un inducible o un fenotipo MSB o un L, suele cambiar a un MLSB constitutivo, dando resistencia a todos los macrólidos, lincosamidas y streptograminas B. Esta identificación suele escapar a los sistemas automatizados. Para el control de procesos se emplean Staphylococcus aureus con resistencia a macrólidos, lincosamidas y streptograminas B, tanto constitutiva como inducible. En este caso, las cepas control es un Staphylococcus aureus ATCC BAA 976 que tiene la resistencia constitutiva y Staphylococcus aureus ATCC BAA 977 que tiene la resistencia inducible. Para mayor información, consultar la guía para la vigilancia por laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos del INDRE. Ahora hablemos de las pruebas de tamizaje para resistencia a carbapenémicos. Como hemos visto en los ejercicios anteriores, el mecanismo inferido por los métodos automatizados para resistencia a carbapenémicos no suele ser tan claro. Aunque lo detecta bastante bien el sistema automatizado, habrán visto que cuando hay resistencia a carbapenémicos puede dar múltiples posibilidades, entre las cuales el microbiólogo deberá elegir a partir de otras pruebas. Las probabilidades o las posibilidades de mecanismo inferido puede ser carbapenemasa, carbapenemasa más o menos BLE, carbapenemasa más o menos AMPC,
impermeabilidad, impermeabilidad más o menos BLE, impermeabilidad más o menos AMPC e impermeabilidad y eflujo. De entre estos tenemos dos grandes grupos, presencia de carbapenemasas y presencia de impermeabilidad. En el caso de que exista una carbapenemasa, la resistencia a los carbapenémicos y a los otros betalactámicos suele ser una resistencia total. Mientras que cuando hay una impermeabilidad puede haber una resistencia variable a los betalactámicos con una tendencia a ser una resistencia total. Sin embargo, puede haber variabilidad. Sin embargo, esto no es definitivo. Hay algunas carbapenemasas que pueden presentar resistencia variable con ciertos antimicrobianos. Por ejemplo, cefepima por caracterizarse de su molécula de tener un suiterión que puede escapar al efecto de la carbapenemasa. Por otro lado, la resistencia por impermeabilidad o eflujo se puede ver agravada por una betalactamasa dando una resistencia total que se podría confundir fácilmente con una carbapenemasa. En infecciones polimicrobianas, un carbapenémico puede ser útil para uno de los microorganismos si el otro es resistente a carbapenémicos por un método no enzimático, es decir, impermeabilidad o eflujo. Existen 4 estrategias por las cuales una bacteria puede escapar a un antimicrobiano. Esto será abarcado en otro curso de resistencia antimicrobiana. Sin embargo, para el caso de carbapenémicos estamos hablando de modificación del antibiótico por medio de una enzima. En este caso es importante saber que las carbapenemasas se encuentran entre la pared celular y la membrana externa de la bacteria y por lo tanto quedan relativamente atrapadas. Mientras no exista daño en la bacteria, van a estar en esta parte esperando a que el betalactámico entre para poderlo destruir. Muy pocas carbapenemasas salen fuera de la membrana externa. Pero una vez que se liberan, por ejemplo, si tuviéramos este círculo amarillo representara nuestra placa Petri y el círculo verde representara el aislamiento bacteriano que produce la carbapenemasa, una vez que libera la carbapenemasa al medio, seguirá las leyes de difusión de Fick que hemos visto anteriormente. Una forma efectiva de liberar estas carbapenemasas y poderlas detectar de mejor manera es desestabilizar la membrana externa con un surfactante no tóxico para la bacteria. Un ejemplo de este tipo de surfactantes es el Triton 100X. Esta información será importante para entender cómo funciona el método de Hodge y el método modificado de Hodge o también llamado método de Hodge-Triton. Comenzaremos identificando nuestras placas de Agar-Müller-Hinton. En este caso llevaremos a la par el método de Hodge y el método modificado de Hodge o Hodge-Triton. En cada placa Petri se pueden evaluar hasta 4 cepas problema. Por lo tanto, deberemos escribir en cada uno de los cuadrantes de la placa la cepa a ser probada. En este caso probaremos la ATCC BAA1705, BAA1706, BAA2146 y una cepa problema. Probaremos las mismas cepas tanto en el método tradicional como en el método modificado. Para que puedan distinguir cada uno de los métodos, la placa TH significa el método de Hodge, que sería el método tradicional, y THT es el método de Hodge-Triton, que es el método modificado. La importante diferencia entre ambos métodos es que el método de Hodge-Triton requiere la adición del surfactante Triton 100X. Para eso, dejaremos caer una gota en el centro de la placa.
Con un hisopo estéril, esparciremos el surfactante sobre toda la superficie del medio de cultivo. Seguiremos el mismo procedimiento que el que se siguió para la inoculación de la bacteria, es decir, una inoculación masiva en 3 direcciones. En cada una de las direcciones se rotará 60 grados la placa y finalizaremos rodeando el contorno de la placa con el hisopo. Una vez que haya sido esparcido todo el surfactante, dejaremos reposar la placa unos minutos para que se pueda absorber el surfactante en el medio de cultivo. A partir de este momento, metodológicamente, ambos métodos son idénticos. Esta metodología requiere una cepa indicadora de la producción de carbapenemasas. La cepa indicadora debe de ser sensible a carbapenémicos y será protegida por la carbapenemasa de la cepa problema. En este caso, nuestra cepa indicadora va a ser Escherichia coli ATCC 25922 preparada al punto 5 de McFarland. A partir de una cepa joven, es decir, de 18 a 24 horas de la Escherichia coli 25922, prepararemos una suspensión al punto 5 de McFarland. Recordemos que esta cepa es susceptible a la mayoría de los antimicrobianos. Una vez que tenemos una densidad óptica entre el punto 5 y punto 55 de McFarland, impregnaremos perfectamente un hisopo estéril y con este hisopo inocularemos de forma masiva el medio de cultivo. En este caso emplearemos el mismo hisopo para inocular la placa donde realizaremos la prueba de Hodge tradicional, así como la Hodge modificada. Empezaremos con la Hodge tradicional que no tiene ningún surfactante para poder ocupar el mismo hisopo en ambas placas. Recordemos que la inoculación es masiva en 3 direcciones y en cada dirección se rotará la placa 60 grados. Finalizaremos dando un giro por toda la periferia de la placa para asegurar que el medio de cultivo está completamente inoculado. Esa fue la placa del test de Hodge tradicional y ahora inocularemos la placa del test de Hodge modificado o el test de Hodge Triton. Una vez inoculada la placa y con ayuda de unas pinzas sencillas limpias o un aplicador de discos de antimicrobianos,
Colocaremos en el centro de cada placa un disco de meropenem. Ya que el Escherichia coli 25922 es sensible al meropenem, se debería generar un halo de inhibición bastante grande alrededor del carbapenémico. Ahora ha llegado el momento de inocular las cepas problemas a ser evaluadas para la producción de carbapenemasas. Con ayuda de asas estériles diferentes para cada cepa a probar, tomaremos un poco de biomasa y esta biomasa se estriará sobre el cuadrante indicado para esta cepa. Se marcará una línea partiendo del centro de la placa, es decir, del disco del carbapenémico, hacia la periferia. Entre más perpendicular trabajen el asa sobre el medio de cultivo, será más delgada la línea que pueden dejar y el resultado será más fácil de leer. Les recuerdo que estamos haciendo a la par ambas metodologías, el test de Hodge tradicional y el test de Hodge modificado o el test de Hodge Triton. En la práctica rutinaria no es necesario hacer las dos pruebas. En el momento de hacer el análisis de resultados, entenderán cuál de estas dos es preferible. Cuando realice esta prueba, deberá contemplar que 3 espacios serán empleados para las cepas control de proceso y en la placa le quedará un espacio disponible para una cepa problema. Sin embargo, si va a probar más de una cepa problema, solo será necesario evaluar una vez las cepas control de proceso que están en la primera placa y el resto de las placas podrán ser trabajadas con seguridad siempre y cuando la metodología haya sido seguida de igual forma para todos los aislamientos. Una vez que se han inoculado todas las muestras, llevaremos a incubar las placas.
En esta imagen les muestro cómo se ve la placa después de trabajar. Aquí vemos que se ha inoculado la Klebsiella pneumoniae ATCC BAA1705. Esta es positiva carbapenemasa tipo KPC, es decir, una serino-carbapenemasa. También se ha inoculado como cepa control la Klebsiella pneumoniae ATCC BAA2146. Nuevamente es una cepa positiva carbapenemasa, pero en este caso es una NDM o una metalocarbapenemasa. Y por último se ha inoculado la Klebsiella pneumoniae ATCC BAA1706, que es una cepa carbapenemasa negativa. Es decir, esta es una cepa sensible. Llevaremos a incubar las placas entre 18 y 24 horas a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados con la placa invertida. Después de este tiempo podremos leer los resultados. La formación de flecha, pico u hoja de trébol es un resultado positivo para producción de carbapenemasa. Vemos cómo se forma una flecha al lado o alrededor de la estría de la cepa problema. En el caso de OXA48 suele dar picos, pero no son tan marcados como vemos en la BAA1705 y la BAA2146, que corresponden a una serino y una metalocarbapenemasa respectivamente. En el caso de la OXA48, que también es una serino-carbapenemasa, el resultado no suele ser tan marcado. Entonces tendremos que estar muy atentos a la búsqueda de OXA48, ya que el pico suele ser menos marcado. En el caso de la BAA1706 vemos cómo se mantiene el halo de inhibición respectivo del Escherichia coli 25922 sensible a carbapenémicos, ya que no está siendo protegida por ninguna carbapenemasa. Existen dos posibilidades: que se mantenga el halo de inhibición redondo, como en el caso de la BAA1706, y las dos posibilidades son: la primera, que la cepa sea sensible a carbapenémicos, por lo cual nos tendremos que regresar al antibiograma para verificar qué es lo que sucedió. Recordemos que a la prueba de Hodge solo podrán entrar cepas que ya se han comprobado ser resistentes a carbapenémicos. La segunda posibilidad, y la más importante para esta metodología, es que si se ha detectado resistencia a carbapenémicos y durante la prueba de Hodge se mantiene el halo perfectamente redondo del Escherichia coli, representa una resistencia a carbapenémicos por métodos no enzimáticos, muy probablemente impermeabilidad, eflujo o una mezcla de ambas. Ahora veamos la prueba de tamizaje de resistencia a polimixinas, específicamente a colistina. Nuevamente, la colistina es una molécula muy grande que no permite una correcta difusión en los medios de cultivo o su completa solubilización en medios líquidos. En este caso es una carrera entre tamaño de la molécula y las propiedades físico-químicas de la molécula, ya que por su carácter surfactante suele absorberse sobre superficies plásticas. Esto ha impedido poder integrar este antimicrobiano en paneles comerciales de métodos automatizados que den resultados confiables. En algún momento los sistemas automatizados tuvieron integrada la colistina, pero fue retirada, fue eliminada de estos paneles, ya que no se obtenían resultados reproducibles ni que en verdad reflejaran la concentración mínima inhibitoria del microorganismo probado. Siempre se debe manejar este antimicrobiano, la colistina, en vidrio para evitar pérdida del antimicrobiano por absorción, resultando en falsos resistentes. Una opción que tenemos en el laboratorio para hacer la evaluación de la resistencia de la colistina por un método sencillo es el método de elusión de discos de colistina. Para esto ocuparemos 4 tubos de vidrio con 10 mililitros de caldo Müller-Hinton 2. Estos serán marcados con las letras CC, que significa control de crecimiento, y los números 1, 2 y 4, que representan los microgramos por mililitro que tiene de concentración cada uno de estos tubos.
Ocuparemos discos de colistina de 10 microgramos. Cada serie de tubos será identificado con la cepa a probar. En este caso vamos a probar una cepa de Klebsiella pneumoniae con el gen MCR, que representa una cepa resistente a colistina. Una Escherichia, una Pseudomonas aeruginosa 27853 ATCC, que será nuestro control negativo o nuestra cepa sensible, y las muestras problema. Para obtener cada una de las concentraciones indicadas en los tubos, deberemos agregar discos de colistina de 10 microgramos. Ya que cada tubo tiene 10 mililitros, en el tubo de 1 microgramo por mililitro solo agregaremos un disco de colistina. En el tubo marcado como 2 microgramos por mililitro, agregaremos 2 discos de colistina. En el tubo marcado como 4 microgramos por mililitro, agregaremos 4 discos de colistina. En el tubo marcado como control de crecimiento no se agregará ningún disco de colistina. Este tubo nos ayudará para verificar que la cepa está viable y que la inhibición es realmente por el antimicrobiano y no porque la cepa ha muerto. Esperamos que en este tubo de control de crecimiento siempre se presente crecimiento. Repetiremos con el resto de las series de tubos. Posteriormente daremos ligero vortex o podemos agitar manualmente para asegurarnos de que los discos se sumergen por completo, que no están flotando sobre la superficie del medio de cultivo. A partir de este momento empezaremos a contar el tiempo de elusión. Se deberá dejar eluir la colistina del disco por lo menos 30 minutos y no más de 60 minutos. Cercano al tiempo de los 30 minutos y no más de los 60 minutos, comenzaremos a preparar el inóculo que será evaluado. Nuevamente partiremos de una suspensión al punto 5 de McFarland. En todas las metodologías mostradas en este video donde se parte de una suspensión bacteriana al punto 5 de McFarland, recordemos que esta ha sido preparada en solución salina al 0.85% estéril.
una vez obtenida la densidad óptica entre 0.5 y 0.55 de McFarland, con ayuda de una micropipeta y puntas para micropipetas estériles tomaremos 50 microlitros de la suspensión y adicionaremos 50 microlitros a cada uno de los tubos de la serie de colistina. Daremos un ligero vortex para asegurarnos de que el inóculo de la bacteria no se ha quedado solamente en la superficie del medio de cultivo y que se ha distribuido de forma homogénea en todo el medio de cultivo en el tubo. La agitación deberá ser lo suficientemente fuerte para asegurar esta homogenización, pero no demasiado fuerte, ya que, como hemos dicho, las polimixinas tienen un efecto surfactante que también podrían dañar de forma mecánica al microorganismo. Repetiremos el proceso con el resto de los microorganismos a evaluar y una vez terminada la serie, llevaremos a incubar. Previo a la incubación deberá asegurarse de que los tapones están ligeramente abiertos para permitir la entrada del aire. Deberemos incubar los tubos entre 18 y 24 horas a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados con los tapones ligeramente abiertos. Generalmente, a las 6 horas las cepas resistentes suelen comenzar a mostrar crecimiento en todos los tubos. Aquí vemos una imagen de los resultados. En la primera imagen del lado izquierdo vemos el resultado para Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. La concentración mínima inhibitoria marcada para colistina para esta cepa va de 0.25 a 2 microgramos por mililitro, es decir, es una cepa sensible.
Por experiencia sabemos que generalmente esta cepa siempre dará resultados por debajo de los 0.5 microgramos por mililitro. Ya que aquí partimos en esta prueba de 1 microgramo por mililitro, nunca deberán ver crecimiento para Pseudomonas aeruginosa 27853. Viendo la imagen de izquierda a derecha, vemos que el primer tubo es el control de crecimiento y vemos que hay turbidez, que es lo esperado. Esto nos indica que la cepa está viable. En el tubo de 1, 2 y 4 microgramos por mililitro lo vemos completamente transparente. Esto nos indica que no ha habido crecimiento y por lo tanto la cepa es susceptible a las concentraciones evaluadas. Del lado derecho vemos la Klebsiella pneumoniae con el gen MCR, que confiere resistencia a colistina. Esta cepa tiene una concentración mínima inhibitoria mayor o igual a 16 microgramos por mililitro, es decir, se clasifica como resistente. De izquierda a derecha en esta imagen vemos el control de crecimiento que se ve turbio, y si vemos los tubos que corresponden a 1, 2 y 4 microgramos por mililitro, también vemos turbidez. Cuando comparamos entre estos 4 tubos, probablemente en fotografía sea difícil detectarlo. Por eso hemos colocado al lado derecho un tubo blanco, para que sea más evidente la turbidez por el crecimiento del microorganismo.